Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión, la número 441 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y muchas veces, cuando alguno hace una investigación genealógica, se encuentra con los problemas habituales de seguir la ruta del apellido, lo que se llama el nombre de familia. Hay mucho escrito sobre la historia de los apellidos y, por supuesto, más de un mito. Quienes en su investigación quieren seguir la evolución de los apellidos turcos deben comprender el Soyadı Kanunu, o sea, la ley del apellido adoptada en 1934 en Turquía. Como van a ver, no todas las transformaciones de los apellidos tienen varios siglos de antigüedad. El Sefarad Magazine Sefaradí de hoy es todo un desafío para la pronunciación del turco, idioma que personalmente no manejo en absoluto, por lo que me anticipo a pedir disculpas del caso por la mala pronunciación de estos apellidos que se sucederán a lo largo del programa. Los súbditos del Imperio Otomano y los ciudadanos de los primeros años de la República de Turquía no tenían por lo general apellidos al estilo de lo que conocemos en los países occidentales. Las autoridades registraban en sus censos tan solo el nombre o nombres de pila de la persona en cuestión, el nombre de su padre, su lugar y fecha de nacimiento y otro tipo de información que no seguía necesariamente un patrón estandarizado, como por ejemplo la profesión propia o la del padre, el apodo propio o el del padre, el origen geográfico de la familia, el rango militar y otros. La gente corriente empleaba a su vez diferentes mecanismos de identificación. En primer lugar, vamos a encontrar los patronímicos, que funcionaban generalmente añadiendo oglu, o sea, hijo de, o kis, hija, al nombre del padre. De esta forma, el nombre Ali Mehmetoglu era Ali, el hijo de Mehmet. Entre las clases altas se solían preferir otros modos de formación patronímica, como la simple yuxtaposición a la voz de origen persa Zade. De esta forma, Ali, el hijo de Kemal, era Ali Kemalzade o simplemente Ali Kemal. Otro mecanismo era el uso de apodos. Estos podían ser de rasgos físicos, pero también oficios y gentilicios. Por ejemplo, Tomal Orhan era Orhan el Rengo y Arnavut Ali era Ali el Albanés. En muchas ocasiones estos apodos se heredaban de padres a hijos, pero solo raramente funcionaban como los modernos apellidos, ya que su vigencia se extinguía en una o dos generaciones. Mucho más estable era el mecanismo de los llamados EKAP, nombre que identificaban a todo un clan, algo que respondía a la tradicional forma de organización social de los turcos anatolios, en linajes segmentarios, ashiret, clanes basados en el territorio y en el nomadismo pastoral.
Este sistema fue válido durante mucho tiempo, incluso en zonas donde el asentamiento agrícola databa de antiguo y en cierto modo pervive hasta hoy en día. Los Iacaps provenían en su mayoría de topónimos o de epónimos heroicos. Algunos ejemplos eran Kilishlar, los espadas, o Asi Hussein-Lerden, los del linaje de Hussein el Peregrino, donde el tal Hussein era el fundador cuasi legendario del clan, cuya historia se hundía en la noche de los tiempos. Aunque estos Iacap podían funcionar como apellidos de familias extendidas, en realidad no lo eran, ya que se trataba tan solo un instrumento para definir el linaje desde el punto de vista de los no miembros. De hecho, cuando entró en vigor la ley de apellidos de la que ya hablaremos, los nuevos nombres de familia entraron en fuerte contradicción con los antiguos nombres del clan. Y por este motivo, el mundo rural fue muy reticente a la adopción del sistema de apellidos, reticencia que aún hoy es posible observar en determinados lugares. Finalmente, otro mecanismo lo constituían los distintos y muy variados títulos y formas de cortesía. Por ejemplo, Asi Davut era Davut el Peregrino por haber completado su peregrinación a la Meca, y Ahmed Usta era Ahmed el maestro artesano o del oficio que fuese. La ley del apellido turco, la Soyadi Kanunu de la República de Turquía, fue adoptada el 21 de junio de 1934. Esta ley exige que todos los ciudadanos de Turquía adopten el uso de apellidos hereditarios fijos. Y esto, que parece tan normal en nuestros días, no lo era entonces. Los dirigentes de la recién nacida República de Turquía pronto comprendieron que la adopción de los apellidos era un paso fundamental para el funcionamiento de cualquier Estado moderno. Era algo que ya había advertido unos años antes el ideólogo del nacionalismo turco, Ziya Gökalp, quien había llegado a acuñar para sí mismo un apellido, Gökalp, con el significado de guerrero azul. La adopción de los nombres de familia dotaría al nuevo Estado de una mayor eficacia en la esfera administrativa, fiscal y militar. Otro de los objetivos declarados era socavar el poder de los clanes y caudillos locales que, sobre todo en el sudeste kurdo, estaban poniendo en jaque la autoridad del Estado. La adopción de los apellidos suponía asimismo otro paso decidido hacia la occidentalización del país. Uno más, tras la abolición de la Sharia y del califato, el cambio del calendario, la adopción del sistema métrico, el cambio del alfabeto y la reforma lingüística. La ley de apellidos de 1934 no solo impuso el uso de apellidos oficiales, sino que también estipuló que los ciudadanos deben elegir un nombre turco. Esta ley se modeló a partir de una ley de la Italia fascista de 1926 que restauraba los apellidos alemán, esloveno y croata a su forma italiana original. La primera medida que tomó el gobierno previamente a la aprobación de la ley de apellidos fue la abolición de los títulos honoríficos. De la noche a la mañana quedaron específicamente prohibidos los títulos Aga, Asi, Peregrino, Molla, por Mulá, Hafiz, reservado a quien ha memorizado el Corán, Hoca, maestro, Bey y Bey Efendi, señor, Hanim y Hanim Efendi, señora, Payá, sea general o gobernador, o Hazretleri, excelencia. Los primeros ministros otomanos, Sadrazam, Visir y Azam o Gran Visir, los ministros Nasir o Vesir Visir y otros funcionarios de alto rango también llevaban el título de Payá. Para reemplazarlos, solo se podía utilizar Bay por señor y Bayan por señora. Curiosamente, 85 años después,
La mayoría de los títulos abolidos siguen gozando de una excelente vitalidad en la lengua cotidiana. Además, muchos de ellos fueron adoptados como apellidos, tal era el apego que se les llegaba a tener. Tras la abolición de los títulos honoríficos, se aprobó finalmente la ley de apellidos. Esta ley establecía que el padre de familia de cada hogar debería elegir un apellido para toda su familia. Sin embargo, en su ausencia, muerte o incapacidad mental, lo podía hacer la esposa. A partir de ese momento estaba obligado a utilizarlo tras su nombre en todas sus relaciones con la administración. Asimismo, en adelante, debería figurar también en su firma. Para facilitar la tarea, se publicaron decenas de miles de cuadernillos con listas de apellidos sugeridos que se distribuyeron hasta el último rincón de Anatolia. Para dar el ejemplo, el presidente de la República fue el primero en adoptar un apellido aprobado por la Asamblea Nacional, quien hasta ese momento había sido conocido como Gazi Mustafa Kemal Pasha, el general Mustafa Kemal el Victorioso, un título concedido tras su victoria en la batalla de Galípoli, pasaba a llamarse Kemal Atatürk, padre de los turcos o turco ancestral. Se estableció que nadie más pudiera llevar ese apellido, incluida la propia familia del presidente, que debería adoptar el de Atadán, o sea, de la estirpe del padre. El propio Atatürk eligió personalmente los apellidos de muchos de sus amigos, compañeros y colaboradores. Por ejemplo, bautizó a su amigo İsmet Pasha, entonces primer ministro, como İsmet İnönü, por su victoria en la batalla de İnönü. Los generales y los almirantes retirados o los funcionarios de alto rango continuaron llevando este título en la vida civil. Un pasha no se convirtió en un bey después de retirarse del servicio militar o de la actividad política activa. En definitiva, los artículos de la ley estipulaban que, primero, todos los turcos deben llevar sus apellidos además de su nombre propio. Segundo, el apellido debe seguir el nombre propio al firmar, hablar y escribir. Y tercero, los nombres pueden no estar relacionados con el rango militar y los funcionarios civiles, miembros de tribus, razas extranjeras o etnias, no pueden ser ofensivos ni ridículos. También se prohibió el uso de nombres históricos sin la evidencia genealógica adecuada. La ley establecía que las mujeres al casarse deberían adoptar el apellido de sus esposos, aunque una reforma del artículo 187 del Código Civil en 1997 permite a las mujeres conservar su apellido de solteras en primer lugar, siempre y cuando vaya seguido del de su marido. El hecho de que la adopción de los apellidos sucediese en un momento tan reciente, o sea, apenas hace 85 años, y la relativa libertad que concedieron las autoridades a la hora de acuñarlos, ha dado como resultado la existencia de una grandísima variedad de apellidos en Turquía, mucho mayor que la que se conoce en otros países europeos como España o Italia. La ley de apellidos prohibió específicamente ciertos apellidos que contenían connotaciones de culturas, naciones, tribus y religiones extranjeras. Los nuevos apellidos debían tomarse del idioma turco. El apellido se puede usar con la terminación oglu y estaba prohibido usar terminaciones armenias como yan o terminaciones eslavas como of, vich, ik o terminaciones griegas como es, dis, pulos, aki. Tampoco terminaciones persas como sadei o terminaciones árabes como mahdumú, veled o bin, ya que se refieren a otras etnias o son tomadas de otro idioma. Por ejemplo, nombres como Arnavutoglu, o sea, el hijo del albanés, o Kürtuglu, el hijo del kurdo, no se pudieron usar más. Los nombres de clanes o tribus no pueden ser usados. Además,
Los nombres no podían duplicarse en el mismo distrito y en caso de disputa, la familia que se registró primero tenía derecho a conservar el nombre reclamado. Como resultado, muchos griegos, búlgaros, albaneses, bosnios, judíos, árabes, armenios, asirios, georgianos y kurdos fueron y aún se ven obligados a adoptar los apellidos de una versión más turca, a veces traduciendo directamente sus apellidos originales o de lo contrario, simplemente reemplazando marcadores como ides, en griego póntico, que significa hijo de, con el oglú del turco, como por ejemplo Kazantzoglu, Mitroglou, Mouratoglu y otros. Pese a todo, aún hoy, comparado con otros países, en Turquía se concede mayor importancia a los nombres de pila que a los apellidos. Rara vez se nombra a una persona solo por su apellido, ni siquiera en el ámbito académico o militar. Es algo bien visible, por ejemplo, cuando uno ve las camisetas de la Selección Nacional de Fútbol de Turquía, donde en otros países suelen figurar los apellidos, en el caso de Turquía, figuran casi siempre los nombres de pila. Incluso hasta la década de los 50, la guía telefónica de Estambul ordenaba a los abonados por su nombre de pila y no por su apellido. A esto hay que unirle el hecho de que muchos apellidos, como Ilmaz, Valiente, o Deniz, Mar, son también nombres de pila, de modo que en ocasiones se producen confusiones. Vamos a hablar ahora de los apellidos y dada la gran variedad de apellidos turcos podríamos clasificarlo, aunque no va a ser tarea fácil. No obstante, vamos a intentarlo aunque sea de forma poco sistemática. Vamos a empezar por nombres de oficios. Demirici, que es herrero, Arbasí, carretero, Taschi, cantero, Sandalcí, barquero y Alisí, vendedor de alfombra, son entre los más comunes. Pero también aparecen otros como Debesí, que es camellero, e incluso Polis, por policía, Telefoncú, telefonista. Todos ellos son también susceptibles de aparecer con el sufijo oglu, que ya sabemos que significa hijo de. Por otra parte, no era infrecuente escoger apellidos que pudieran servir a modo de reclamo publicitario. Por ejemplo, se conoce el caso de un lechero que adoptó como apellido Yusut, que significa pura leche, o un pastelero, Temizel, manos limpias. Otra categoría de apellidos son los accidentes geográficos, topónimos y gentilicios. Dag por monte, Deniz, mar, Eje por el Egeo. Son algunos de ellos y también nombres de ríos como Menderes, Seyhan, Korhon y Tunca. Están los apellidos que tienen reminiscencias históricas o épicas. Estos apellidos eran más comunes en el medio urbano y en ambientes nacionalistas. Se solían elegir nombres de sultanes selyúcidas como Alparslan, Tuglut, Selçuk, o bien de khanes centroasiáticos como Teoman, Oghuz o Ayhan. Dentro de esta categoría entrarían también los apellidos de tipo racial como Yustürk, turco puro, Yuskan, sangre pura, Yurkuglu, hijo de turco o de estirpe turca. Están también los apellidos que surgen de los apodos, ya que muchos fueron adoptados como apellidos, como por ejemplo Topal por rengo, Shishban por gordo o Zahir por sordo. Conocemos por ejemplo al futbolista turco, es bien conocido, Mehmet Topal. Están también los apellidos de los antiguos Yakab, ya que algunos de los antiguos nombres del clan fueron reconvertidos en apellidos. Algunos autores calculan que alrededor del 10% de los Yakab sobreviven hoy en día como apellidos. Se suele reconocer porque contienen la forma Ularí o Ularindan, que significa de la estirpe de o hijos de. Por ejemplo, Yakupanogyularindan. Apellidos que vienen de animales, los más comunes, muchos de ellos con pretensiones de nobleza, como Kürt, lobo,
Bozkurt, lobo gris, Arslan y Aslan por león, nombre también de un sultán selyúcida, Ceylan por gacela, Dogan por halcón, aunque también significa naciente, y Koch, carnero. Curiosamente, como al aprobarse la ley, mucha gente no se tomó en serio la obligación de adoptar un apellido, se registraron en un primer momento nombres de familia como Küpek, perro, o Eşek, asno, aunque la mayoría parte de estos apellidos jocosos se modificaron en años sucesivos a instancias del propio padre de familia o de sus descendientes. Apellidos que vienen de metales y minerales, los más comunes son Demir por hierro, Çelik por acero, pero también aparecen otros como Altın, oro y Zümrüt, esmeralda. Apellidos con origen de cualidades que se elegían las que se consideraban más respetables, como Yılmaz, valiente, Çalışkan, diligente, Bilen, bilge o Çokbilmiş, sabio, Doğru, honesto, Dinlenmez, infatigable o incluso Yunliu por famoso. Como en el caso de los animales, no faltó quien se tomara la ley en broma y decidiese bautizarse como Aptal, estúpido, Tembel, vago, y Aramaz, travieso o inútil, o Korkak por cobarde. Aunque estos últimos apellidos han ido desapareciendo con el tiempo, aún hay gente que los lleva. Otros apellidos eufónicos son los que fueron elegidos por su sonoridad, y como en el caso de metales, animales y cualidades, tal vez porque se pensaba que proporcionarían a su portador estatus o nobleza. Algunos ejemplos son Yuse por sublime, Yıldız por estrella, Güneş por sol, Yıldırım por rayo, Geçkin viajero, Kılıç espada, Ateş fuego, Gülen y Güler por risueño, Aşık por enamorado, Deligyonul por loco de amor, Aykaş luna menguante o incluso Yulmes inmortal. Otros, a pesar de haber sido elegidos por su carácter eufónico, son algo más modestos en sus pretensiones, como Küçük por pequeño, Su por agua, Baş cabeza, Yuch 3, Yort 4 y otros numerales, así como muchas frutas, verduras e incluso legumbres y cereales como Çilek por fresa, Nohut por garbanzo, Portakal por naranja, Buğday por trigo y Mercimek por lenteja. La ley de apellidos se aprobó en plena revolución lingüística, en un momento en que la recién creada Academia de la Lengua Turca acuñaba sin cesar una gran cantidad de neologismos basados en raíces turcas con el objetivo de sustituir los miles de préstamos del árabe y del persa que se habían venido empleando hasta entonces. Muchas de las palabras que se propusieron en un primer momento no cuajaron en el habla de la población y acabaron siendo desechadas. Algunos apellidos se escogieron entre esas nuevas palabras propuestas, que más tarde caerían en desgracia. En ese sentido, esos apellidos son como pequeños fósiles de aquel periodo de efervescencia lingüística. Son apellidos que suenan a turco, pero que no dicen nada a los modernos hablantes. Por citar un par de ejemplos relativamente extendidos, Adanch por promesa y Bakman, inspector. Yo no te tomo tipasha, no importa ponde pila. Yo no te tomo tipasha, no importa ponde pila. Yo no te tomo tipasha, no importa ponde pila. Yo no te tomo tipasha, no importa ponde pila. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
música. Me enamoré de una heredura, de una mujer. Y así nos vamos, reiterando las disculpas que les dije al principio del programa con la pronunciación del turco, pero creo que valía la pena porque era muy interesante la historia de los apellidos turcos y en particular de la ley de principio del siglo XX. Ahora nos vamos como siempre, escuchando buena música sefaradí y después de tanto apellido turco, vamos a hacerlo escuchando música sefaradí, pero en turco. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste, los espero todos los viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohai.com. Como siempre los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, donde además pueden enterarse de todas las actividades del Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. En particular, quiero invitarlos para el próximo concierto de Sayed y los Yidishes con música étnica oriental de la diáspora judía. Esto será el próximo sábado 28 de septiembre. Más información en sefarad.com. Ahora nos vamos escuchando el tradicional Dos Amantes, pero en la versión en turco del trío Sefarad, ya que hoy hemos dedicado a los turcos. En este caso su nombre es Komşunun Kızı, algo así como la hija del vecino. Semanada buena. Aklım onda ne yapsam da gece